Hola, vamos a ver bien rapidito qué consiste elementos constructivos, en este caso una losa. Las losas son elementos compuestos de hormigón armado eh, que corresponde a elementos que tienen un hormigón provisto de una enfierradura o una armadura que obviamente le da características resistentes distintas que un elemento que solamente se compone de hormigón. Las losas en general son los cielos de los primer, segundo, tercero y cuarto piso y sucesivamente, eh, a diferencia de los radieres que están como piso de los primeros pisos, eh, y que obviamente estos no tienen fierro, no tienen enfierradura, no son elementos de hormigón armado. Sin embargo, también se da el caso en que existen losas que están en el piso de los primeros pisos, cuando uno necesita eh, que ese elemento resista ciertas cargas, y esto generalmente son talleres de maquinaria o donde se mueven maquinarias muy pesadas, se arman losas en los primeros pisos como piso, y obviamente esto les confiere una resistencia mucho mayor que la del hormigón. Volviendo, digamos, al tema general, las losas que se encuentran sobre el primer piso y los demás arriba, vamos a hablar de primer piso como elemento general, porque igual hacia arriba van creciendo las losas, estar circunscritos en vigas en general, también pueden ser losas de tope que no tienen una viga que los circunscriba, pero generalmente están bordeados por vigas, las que obviamente también son compuestas por hormigón armado. El cuadrado o el elemento geométrico que se forma dentro de estos elementos se le va a conocer como losa, a pesar de que es un elemento distinto, forma parte de un esquema o un sistema constructivo que se compone de la losa, las vigas y los pilares que soportan esta estructura. Primero que podemos entender es, o que necesitamos saber, es la nomenclatura de la losa. En este caso, en este ejemplo que tengo acá, vamos a ver un circulito que va a identificar la losa específica que se está viendo en este momento, que obviamente cada plano va de losas propiamente tal, va a nombrar o va a identificar las distintas losas que componen el edificio o el elemento constructivo que se está intentando transmitir o que se está explicando en los planos. En este caso es importante saber que este circulito en la parte superior, va a estar dividido en dos claramente, en la parte superior eh, va a identificar la losa que nosotros estamos viendo. En este caso es la losa 106. Eh, es muy común que se le llame losas ciento algo a las losas que conforman el cielo del primer piso, eh, siendo el 1 del primer piso y 6 el número de la losa que se le da. Esto es una nomenclatura que es general. Si pasamos al segundo piso, esta losa se va a llamar 200 algo, en este caso 206, tercer piso 306, que en el fondo es para no equivocarse e identificarlas bien. Y en la parte inferior, en centímetros, se va a identificar el espesor de la losa. En este caso, la losa tiene un espesor de 10 centímetros, este espesor es en centímetros, y se va a denominar eh, con los espesores que corresponde a cada losa. Cada losa en general tiene un espesor que varía entre los 10, 20, 25 centímetros, dependiendo de las cargas que soporte. Sin embargo, las últimas en este caso, esta losa que estamos revisando ahora es una losa de término, que es la tapita de tu edificio, la última losa, y como esta losa no tiene una sobrecarga por uso, eso quiere decir que no tienes que mover muebles, no se está moviendo gente constantemente, eh, tiene un espesor menor, pero en general son del orden de los 15, 20 centímetros en edificios tipo, que es la mayoría de los edificios que se ven hoy en día.
Eso es en primera instancia. Si nos pasamos ahora al edificio visto desde su punto de vista estructural, este es un plano de enfierradura, vamos a ver la misma nomenclatura. Sin embargo, en este plano en particular va a mostrar dos direcciones, que va a ser las dos direcciones horizontal y vertical, que nosotros vamos a trabajar y vamos a construir o incorporar el fierro que se está definiendo, digamos, en este plano de ingeniería. En este caso, lo primero que vamos a ver es este numerito de abajo, que en el fondo lo que nos va a decir que dentro del desarrollo de la eh, geometría de la losa, en este caso una losa rectangular, en su dirección horizontal, quiere decir donde indica la flecha, va a tener fierros de un diámetro de 8 milímetros cada, que es el símbolo arroba, indica cada 15 centímetros que van a ir separadas una barra de la otra. Y en el sentido vertical, el mismo tipo de fierro, fierro de 8, que tiene el símbolo griego phi, cada arroba 20 centímetros. En este caso va a estar a 15 centímetros y en esta otra dirección va a estar a 20 centímetros una barra separada de la otra, conformando entre ambos una malla. Esa malla está descrita en elementos más singulares en el mismo plano para describir sus largos. Va a ser el mismo fierro de 8 cada 20 y si te fijas aparece una L con un igual y va a aparecer un número que es el desarrollo de ese fierro en particular, en milímetros en general. Este fierro tiene un largo de 695 que es su mismo desarrollo, porque es un fierro en punta, no tiene doblez en las esquinas ni en ningún otro lugar, es un fierro en punta, es un fierro que no tiene ningún doblez. Entonces solamente se denomina su desarrollo. En el caso de que ese elemento tenga un doblez o tenga una geometría distinta, se va a definir su diámetro, en este caso son refuerzos superiores, por eso aparece esa RIS, de diámetro 10, cada 15 centímetros de un largo de 240 de desarrollo, que se compone de una medida de 225 más un doblez de 15 en la parte final. Este doblez de 15 lo que está diciendo es que ese fierro va a ir incorporado dentro de otro elemento constructivo, que en este caso es la viga. Esa viga tiene una geometría un poco mayor en su parte vertical. La losa, acordémonos que era de 10 centímetros, en este caso se le da el doblez 15 porque debe incorporarse al elemento constructivo viga. Entonces, para conformar, para que todo esto esté bien amarradito, se dobla en las esquinas y se incorpora este elemento viga. Cuando se hormigone, se podrá hormigonar de una sola tanda o por parte, dependiendo de lo que se defina en el proceso constructivo, pero en general la losa tiene que ser parte constructiva de la viga. Se llena la viga con la losa o se llena una parte dependiendo de la forma, porque también va a depender mucho de la forma arquitectónica que tenga. Y eso se va a hacer para todo el cálculo de todas las losas. Lo importante es que en tu tabla de cubicación vayas tachando, vayas ubicando bien todos los fierros que incorporan esa losa en particular, separándolo de elementos constructivos como vigas, pilares, etc. En este caso es importante que vayas viendo cada losa, hay elementos que se componen o que componen losas distintas, y obviamente de contarlos una sola vez, y con eso más o menos vamos a tener la cantidad de fierro. Lo ideal es que sea, es difícil que sea distinto, que más probable que sea un número muy certero, digamos, porque los fierros ya están denominados y es difícil equivocarse. Lo importante es siempre considerar los desarrollos completos dentro de la tabla de ubicación y ir tachando para no repetirlo. Ese es el primer caso del tema del fierro. Una vez que tú tengas todos los fierros denominados, ¿cierto? Vas a tener tu fierro, entonces en tu tabla de ubicación vas a colocar tu losa
el fierro, el diámetro que va a tener, la cantidad de fierros, dependiendo de cada cuánto espaciamiento tenga cada uno, y obviamente los largos, y con esa tablita de cubicación tú después vas a calcular el peso de cada barra, tipo de barra. Entonces, para esto hay distintos manuales. Acá me parece mucho que tengo el de ASA, donde indica el tipo de fierro y su peso por metro lineal. Por ejemplo, vamos a tener una barra identificada, obviamente, de acuerdo al grado de acero que te pide el plano estructural. Ese tipo de identificación, obviamente, cuando hagamos el análisis, hay que anotarlo para poder después comprar el fierro que corresponda. Generalmente se trabaja con este, al A630 420H. Y en base a esto nosotros vamos a buscar en las tablas de cubicación o las tablas de peso de metro lineal, mejor dicho, vamos a buscar el peso por metro lineal del fierro. Este es un catálogo de ASA, es bien bueno tenerlo, digamos. Te lo voy a mandar para que lo puedas revisar. Estoy buscando aquí si encuentro el diámetro del fierro, me parece mucho que es este. Bueno, tú vas a buscar en este catálogo, que probablemente en clase te lo hayan pasado, qué tipo de fierro es. Y dependiendo del fierro, te va a salir la sección, el perímetro que no lo usa nadie, y la masa. Y esto es lo importante. Tu masa va a decir cuánto pesa tu fierro por metro lineal. Una vez que tú calcules todas tus losas, debieses poder identificar fierros de distinto diámetro y obviamente esos te van a dar un peso, una masa total. Y de acuerdo a esa masa tú vas a comprar la cantidad de barras que se necesitan para los elementos. Es importante entender que las barras vienen de largos específicos. En este caso, generalmente se venden barras de 6 y 12 metros. También se venden barras en rollo, pero tampoco es muy común porque es más complejo de trabajar. Se compra generalmente la barra de 6 y la barra de 12. Y de esta forma, tú cuando vayas teniendo una cantidad de largos, lo importante es que sepas que ese largo se compone de una o varias barras. Te voy a dar un ejemplo. En este caso, tenemos una barra de 745 en punta. Entonces esta barra no puedes generarla con un fierro de 6. Tienes que comprar un fierro de 12 o a la medida, porque también se pueden comprar fierros doblados a la medida. Y obviamente eso te va a la cantidad de fierro. Una cosa es el fierro real, o sea, el fierro teórico que tú vas a calcular, y otra vez el fierro total que vas a tener que comprar. Generalmente va a depender de cómo se venda el fierro. Eso es importante. Así que eso es más o menos lo que, en términos generales, lo que corresponde como fierro de hormigón o losas de hormigón armado y cómo se calcula el fierro. El tema del hormigón, si tú lo quieres calcular, en general lo importante es no repetir el hormigón de la losa con el hormigón de las vigas. Entonces yo te recomiendo que las vigas las calcules en su dimensión como corresponde, como te lo muestra el plano, y la losa sea el cuadrado circunscrito por estas vigas. En este caso, desde la línea morada hacia adentro, debieses tú poder calcular tu área para no mezclarla con la de las vigas y así no duplicar la cantidad de hormigón. Eso más o menos. Cualquier pregunta que necesite me la puede hacer saber y te la voy a enviar por este medio, al menos hasta por ahora. Porque por otro lado no se puede porque son videos más o menos largos. Eso.